Bien, entonces con todo esto que nos estás contando, nos das paso a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el umbral tecnológico? Cuando desencarnamos o morimos, ¿dónde vamos? ¿Es algo, por ejemplo, parecido a la película Más allá de los sueños? Bueno, vamos a definir. El umbral tecnológico empieza que el concepto se está equivocado. El umbral en verdad es el hiperespacio, como ya lo comentaba. Entonces el hiperespacio es una frecuencia que existe entre una frecuencia dimensional y otra dimensión. Hay un vacuo, un vacío. En ese vacío, estos seres desarrollaron la tecnología, la condición de crear vida, boyas de energía en el vacuo donde colocan planetas, naves y lo que quieran dentro. Y aquí en la Tierra, en esos niveles dimensionales, ellos descubrieron que podían crear las prisiones, las cárceles de sufrimiento de las personas que se encarnan en la Tierra, en energía negativa. Entonces eso lo llaman las personas de infierno. Hay 7 niveles de infierno, cada uno con 7 frecuencias, son 49 infiernos. Entonces, normalmente entre el tercero y el quinto está la parte de la nanotecnología, los implantes, los clones, y la gente que muere en sufrimiento por dependencia química, suicidio, sexo, lo que sea. Abajo de eso, a partir de la sexta planta, empieza la parte tecnológica, donde están los grises, los greys, los reptilianos. Entonces eso no es un infierno como las personas lo pintan, pero de cierta forma para quien está en esa energía es que está sufriendo dentro de sus creencias religiosas del diablo, de la cosa tal. Entonces esos lugares son regidos por Asmodeus, Leviatán, Satán, Marduk, y muchos otros arquidemonios que aparecen en la Cábala hebraica y en otras líneas antiguas de religiosas del pasado. Entonces lo que pasa, cuando una persona humana a nivel físico desencarna, muere, con una energía psíquica de culpa, de miedo, sentimientos desarmónicos, por sus propias creencias espirituales, ella entra en la frecuencia del umbral o del purgatorio y queda presa, atrapada a las ciudades de esa regencia. Esa ser, cuando desencarna, queda presa en ese local, los kiumbas, los directores que organizan, que cuidan de esos locales, les traen material genético, sangre, y le hacen los clones, le hacen 12 clones a cada alma que va a parar allá. Esos 12 clones son llevados al umbral tecnológico, a las naves interdimensionales, que tienen a ver con las abducciones de las personas físicas de acá. Y así obligan a las personas a volver a reencarnar para que queden presas, atrapadas en ese proceso. Y eso hace con que la gente encarne 100, 150 veces. O sea que toda la maquinación esta en realidad es para mantenernos presos una vez más a la rueda. Exactamente, por eso que uno hablaba de la película Matrix. Sí, sí. Es la misma cosa, solo que en otro nivel mucho más complejo y serio. Entonces, los mismos seres que controlan el umbral tecnológico, los grises, los llamamos de Shopats, son los que coordinan todo. Los Shopats son el mando en la pirámide de comando que controlan los reptilianos, los grises, los zetas, que son los que están involucrados con los Illuminates, el sinistro gobierno secreto a nivel mundial, y todas las organizaciones secretas, inclusive escuelas herméticas también. Están todos involucrados en eso. Entonces, los políticos, los empresarios están presos y no saben porque tienen los famosos intrantes dentro de su estructura molecular. ¿Qué es? A nivel conciencia. ¿Qué es un entrante? Un intrante es un acompañante extrafísico interdimensional, que puede ser un reptil, un zeta, un gris, lo que sea, que te controla tus emociones, tus sentimientos para que tú quedes preso a la matriz de control y no puedes iluminarte y ascender a tu propia luz. ¿Estamos hablando a un nivel físico o a un nivel psicológico? Físico y psicológico. Ellos actúan en los dos niveles. Actúan tanto a nivel extrafísico, pero dentro de tu nivel físico-psíquico. Muchas de las visiones que las personas tienen, yo he visto maestros así, no son maestros. Son grises, o los reptilianos que se disfrazan de maestros para inducir a las personas al fanatismo, por ejemplo. Un poquito más adelante te haré preguntas sobre eso. Entonces, claro, cuando una persona desencarna y va al umbral, se le hacen 12 clones, como has dicho. ¿Cómo podemos recuperar toda esa parte? Porque eso nos acompaña para nuestro proceso de ascensión. Que ahí es el trabajo que yo vengo desarrollando acá. Primero, despertarle la conciencia a las personas que eso existe. Es el primer tope. Una vez que entienden que eso existe, desarrollar los trabajos con la cura cuántica, con el Orisha Reiki y con el Melchizedek o el Onandek,
para crear mecanismos, trabajos de limpieza y de neutralización de esos clones y de esos entrantes y de los contratos que las personas tienen. Pero cuando se hace ese trabajo, desarrolla un despertar de conciencia a los pocos. Entonces eso lo monté a través de los cursos que yo doy, varias partes, y una parte está en el Reiki Honrón, que empieza a desarrollar en la persona el entendimiento que hay otras estructuras. Por eso que he escrito tantos libros, ¿ya? Porque ahora estoy en un proceso de traducción de los libros para el español, de portugués de Brasil, que yo escribo en portugués, y algunos ya están en inglés, pero todavía no lo he publicado. La pura cuántica está en inglés, por ejemplo, ya está listo, no lo he lanzado, pero quiero, como el libro Comandos Estelares, ese libro va a ser bien importante que explica todo este proceso. Como seres co-creadores que somos, haciendo referencia a la película de Más allá de los sueños, nosotros entonces podemos crear nuestra futura realidad de desencarnación, sí, ¿sabes? exactamente. La película es muy buena, la encuentro fantástica porque muestra la co-creación. Él co-creó un paraíso. Cuando murió, fue al paraíso que co-creó con su alma gemela. Y él vivió eso, pero ella, con todo su sufrimiento de perder los dos hijos y el propio marido, entró en el proceso del suicidio y por las creencias religiosas que el suicidio es un pecado, ella fue para el valle de los suicidas, al más profundo sufrimiento, en que tú renegas tu parte divina, tú negas a Dios dentro de ti, por eso va para ese nivel. Entonces, las personas co-crean el futuro. Por eso las personas están presas a la rueda de samsara también. Por ejemplo, muchas personas que no tienen dinero co-crean tener dinero. En la próxima vida quiero ser millonario, en la próxima vida quiero tener una Ferrari, un Porsche, una Maserati, en la próxima vida yo quiero tener el hombre más precioso del planeta o la mujer más linda del planeta. Entonces uno va co-creando cosas, necesidades materiales o emocionales que te obligan a quedar preso a la rueda de samsara para volver a encarnar. Claro, y nos damos cuenta, ¿no?, que tendría que ser en esta vida donde tendríamos que hacer la co-creación. Justamente. Entonces, esa forma de co-creación te induce a tener que volver. Cuando tú co-crees, por ejemplo, un mundo mejor, un mundo de igualdad, sin dinero, una economía distinta, diferente, no hay el dinero, hay los créditos, es distinto. Un mundo bonito, armónico, todos son bellos, todos tienen derecho a todo, eso no existe aquí. Entonces esa co-creación te lleva automáticamente a otro planeta, a otra realidad paralela. No necesariamente otro planeta, pero a otro nivel de conciencia, que no es este. Entonces tú no tienes que volver acá, tú vas al próximo. Esa era otra pregunta. ¿Puedes hablarnos de las realidades paralelas, las dimensiones? Puesto que en cura cuántica somos, bueno, cura cuántica, lo que es la cuántica en sí, somos seres multidimensionales. Sí, mire, hablar de dimensiones, primero tenemos un problema, un fallo muy grande aquí, porque nosotros no tenemos un parámetro de física que explique lo que son las otras dimensiones. Tenemos 3 dimensiones, altura, largura y profundidad, que es lo que uno entiende como la tercera dimensión, que es un equívoco enorme, ¿ya? Porque cuando uno ha tenido experiencias de proyección fuera del cuerpo, uno se da cuenta que hay altura, largura, profundidad y algo más. Entonces nosotros estamos en una realidad multidimensional, no somos 3D. Pero como no tenemos el parámetro para comparar con otros niveles, uno dice es 3D. Entonces, por ejemplo, en física, cuando uno estudia la estructura del átomo, cuando tú excitas el electrón 1026 veces, él se desintegra y pasa a otro nivel dimensional, a una hipotética cuarta o quinta dimensión, lo que sea. Entonces sabemos a nivel de física que cuando tú excitas la materia, ella sale de esta frecuencia y entra a otra frecuencia. Entonces, en verdad las dimensiones son diferentes frecuencias, ¿cierto? Es simplemente eso. Que van en función de tu vibración. De tu vibración personal. Entonces, en las otras realidades paralelas, que son otras frecuencias de dimensiones como hablamos nosotros, existen varias vidas. Tenemos, por ejemplo, las colonias, como la película brasileña, nuestro lar. Hay colonias de gente que ha muerto, que está iluminada, que son maestros ascendidos, que están en otro nivel, por encima de nosotros, sobre las grandes ciudades, ayudando al despertar, el desarrollo y a la sanación de quien está aquí todavía, y van a hacer los rescates del umbral. Tenemos las realidades paralelas de los reptilianos, de los grises, que no son iguales. Tenemos las realidades paralelas también de los maestros ascendidos a un nivel superior. Tenemos las realidades paralelas de Shambhala, Ágata, mundos interterrenos. Hay varias realidades paralelas. Y cada uno tiene una frecuencia.
y uno se conecta a eso de acuerdo con su energía personal. ¿Entiendes? Entonces, a medida que uno va desarrollando la conciencia, va entendiendo ese proceso, empieza a conectarse con las frecuencias que están en su conciencia y en su corazón. Entonces, una forma de defendernos hipotéticamente de estos ataques, de todos estos seres Anunnakis y demás que están en otra vibración, subir nuestra vibración y de esa forma estamos más amparados. Sí, es salir de la frecuencia de la polaridad del bien o del mal. Cuando uno sale de esa energía y entiende que todo es un juego de ajedrez cósmico, tú sales del confronto, entras a otro nivel. En ese otro nivel tú empiezas a trabajar lo que Jesús enseñó, el perdón, el amor. Entonces tú no entras más en confronto, en atrito con estos reptiles, con estos seres. Ellos tienen el papel de ellos en relación a quién están en su energía. Cuando tú despiertas, tú sales de esa energía, vas a otro patamar de energía y no tienes más problema con ellos. Pero también es cierto que ellos manipulan tu entorno para bajar tu Sí, vibración a nivel de es alimentación, verdad. psíquicamente. Sí, pero tampoco nos adelanta confrontarlos. No, evidentemente el confronto. No hay cómo. Es siempre mantenerte, ¿no?, en recto vivir, recto pensar. Justamente, porque en el confronto ellos ganan, pero si tú partes para el recto vivir, recto pensar, recto sentir, intentar tener una vida equilibrada, ellos no llegan a ti. Con todos estos cambios que estamos teniendo sobre el despertar de la conciencia, todo esto que estamos hablando, el concepto de la nueva energía, ¿qué tiene que ver todo esto también con la era de oro de San Germain? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, eso es un tema delicado porque la nueva era de San Germain es un marketing de los esotéricos. En verdad, ese proceso empezó en el año que la asumió, en 1957, que fue el año de Geofísica Internacional del planeta. Y en ese año cambiaron ciertos parámetros del planeta Tierra en el plano de la espiritualidad. Y con la convergencia armónica en el 87, en agosto del 87, se cumplieron otros aspectos que colocaron la Tierra en una situación con el cinturón de fotones en la jerarquía de espiritual galáctica. Eso es conectado a la era de oro de San Germain, no lo que las personas piensan. Entonces, la era de oro de San Germain es conectar la operación rescate en la frecuencia que le corresponde a cada alma a nivel espiritual, físico e interdimensional del planeta Tierra en relación a las 49 federaciones galácticas con sede en Alcione de Pleiades. Entonces ahí uno empieza a tener un aspecto de entendimiento más distinto de lo que es la nueva era de oro de San Germain. Porque el nombre de San Germain a nivel de maestro ascendido es otro. Es el que se usa porque el que la gente tiene, pero la frecuencia para el planeta, la frecuencia para el cosmos es otro nombre, otra conexión. En base a esto, entonces, ¿qué nos puedes hablar, qué nos puedes decir sobre la jerarquía espiritual? Porque también en tu material nos comentas que la energía no es solo una, o sea, es solo una con diferentes niveles o frecuencias, con lo cual, cada vez que se nos presenta un maestro, ¿es realmente la imagen que nosotros necesitamos ver, es esa proyección mental, o realmente es la energía de ese maestro? Normalmente ellos usan apariencias humanas para llegar a nosotros porque nosotros aceptamos esa energía. Si viene un maestro que es de una raza reptiliana, un maestro que es un insecto, un maestro que es, por ejemplo, una ballena, un golfino, un gato, lo que sea, no lo vamos a entender, no lo vamos a aceptar porque tenemos un problema de racismo muy grande entre nosotros acá. Nosotros no aceptamos formas de vida inteligente que no sean humanas. Entonces tenemos un problema serio para resolver a nivel racial. Entonces, primer aspecto, tenemos diferentes cosas a entender. Existe la jerarquía espiritual de la Tierra, que es una cosa, que está involucrada con el proceso evolutivo de la humanidad y de quien está aquí en la rueda de Sansara, y existen las jerarquías espirituales galácticas, pertinentes a cada fraternidad. Sirius tiene la fraternidad azul de Sirius, involucrada con la de la Tierra. Orion tiene la fraternidad rosada de Orion. Arcturus tiene la fraternidad púrpura de Orion. Toliman o Alfa Centauro tiene la fraternidad plateada. Pleiades, la dorada. Canopus, la cristal. Entonces cada uno tiene una frecuencia. Todo eso hace parte del Consejo Kumara Galáctico, de la Orden Kumara. Entonces son varias jerarquías que tienen en común el control, el control evolucionario de cada planeta, cada sistema planetario, que tiene que ver con los órdenes con el famoso Melquisedec, que significa
Señor del mundo, ¿ya? Que es interesante que en aramaico es Mitzedek, en Urubá, afro-brasileño, es Ubaluayé, es la misma cosa, que es uno de los orishas más importantes en los procesos de transmutación planetaria. Entonces tenemos jerarquías. Ahora, los maestros de otros sistemas, por ejemplo, piensen, los seres que viven dentro de Sirius Alpha. Sirius Alpha no es un planeta, es una estrella. Hay que entenderlo. Hay seres que viven en la evolución de una estrella, no de planetas. Entonces los Sirius Alpha son energía que evolucionaron de razas de hombres pájaro y de hombres gato. Ya no tienen más esa apariencia. Entonces cuando se conectan con nosotros usan una forma humana, que es lo que uno acepta. Tú coges los canopianos, que nunca fueron humanos tampoco. Hubieron humanoides, pero no humanos igual a nosotros. Ellos tampoco tienen más esas energías, entonces usan lo que llega a nosotros. Los antarianos, casi todos los antarianos son insectoides, vienen de la evolución de los insectos, e incluso anfibios. Entonces cuando llegan a nosotros usan una forma humana que uno lo acepte por la historia del miedo. Así como gran parte de los Pleiades son reptilianos también, no son humanos. Entre el 73%, el 75% de la población galáctica es de orden reptiliana y insectoide. La parte humana, adámica como uno lo entiende, no llega al 12% de la población galáctica. Antes estábamos hablando también de los reptilianos, ahora vuelves a comentar que una mayor parte de la población es reptiliana. Como los estábamos mezclando con los Anunnakis y demás, ¿cómo podemos, los reptilianos, en qué nivel, digamos, evolutivo de conciencia pueden estar? ¿En el plano de la luz? Hay de todo. Hay reptilianos de la luz ascendidos, Kumara, con energía de Cristo Nika, muchos, y hay reptilianos de energía del anticristo, de la energía de Añotak, de Satán, Marduk, aquí son los que controlan acá, que son esclavos de los Shapats. Entonces, es la misma cosa decir que todos los humanos del planeta somos gente buena, no es verdad. Entonces hay de todo, hay humanos buenos y no buenos, hay reptiles buenos y no buenos, hay insectos buenos y no buenos. Entonces eso es un tema delicado, porque yo sé que muchas personas le tienen miedo, le tienen fobia a los reptilianos, a los insectos, entonces no admiten que un ser de esa raza puede tener más tecnología y más desarrollo espiritual que nosotros. Es un problema interno racial. Y hablando de conceptos, ¿nos puedes hablar de los conceptos de la luz y de la no luz? La luz define, ama al próximo como a tú mismo. No le hagas jamás al próximo lo que no te quieren que te hagan a ti. Amor incondicional. La no luz es control, esclavitud. Se te vampirizan, te esclavan, te esclavizan y usan tu energía a lo máximo. Te controlan. Es la esclavitud. Entonces nosotros estamos evolucionando en esos dos lados, porque en una encarnación tú fuiste una persona buena, en la otra no fuiste bueno. Entonces eso es un juego de aprendizado interno de cada alma, independiente de la raza que esté ocupando. Pero en principio la luz ofrece el camino del amor y la no luz de la esclavitud. Es más o menos eso los dos parámetros, de una forma bien sencilla de explicarlo. También un poco de aceptación, ¿no? Claro, es también cómo cada uno acepta ese proceso dentro de sí propio. Y de reconocimiento, ¿no? De que en otras vidas hemos podido estar en el otro lado. ¿Sí? Para identificar, porque para que exista la luz tiene que existir la no luz. Y para saber que en esta vida queremos estar en la luz, en otras vidas hemos tenido que estar en el otro lado, ¿no? Sí, para que esto poder... Eso se llama crecimiento, evolución. Cuando canalizamos, ¿cómo podemos identificar la fuente de la que provienen las canalizaciones para que no entren hologramas? Es un tema muy delicado, porque las canalizaciones son captaciones psíquicas de los niveles sutiles, inmediatos a nosotros. Algunos son más ajenos, más distantes, otros no. El problema es que la canalización es en principio una capacidad psíquica de escuchar, de captar seres a nuestra vuelta que nos están mandando una información. Pero la canalización muchas veces se confunde con la vanidad, con el ego, la vanidad personal que las personas tienen de querer ser algo mayor de lo que son. Entonces por eso es que muchas veces es dubia la información. Y la cantidad de hologramas que uno ve están justamente pertinentes a la vanidad de cada persona. Y cuando las personas son muy vanidosas, ellas se dejan llevar por informaciones que no tienen sentido.
un canal que está realmente centrado en su centro de equilibrio, él filtra la información, no la repasa de inmediato, la filtra porque tiene que entenderla, codificarla de una forma que ella no vaya a ser desvirtuada, no vaya a ser usada de forma inadecuada. Entonces la jerarquía de la luz jamás informa, anuncia catástrofes y grandes cambios. Porque para la jerarquía de la luz, uno estar vivo, estar muerto, no significa nada. Porque lo que es inmortal es el alma. Entonces jamás la jerarquía de la luz va a dar una información que genere pánico, pavor en las personas. Y es lo que más uno ve en internet. Por lo tanto, el 90% de las personas canaliza hologramas y seres del otro lado que quieren generar el miedo dentro de la propia espiritualidad. Esa es la parte triste o crítica del asunto de la canalización. Cómo uno sabe lo que está canalizando, es muy delicado. Entonces, cuando son informaciones armónicas, sencillas, equilibradas, son informaciones correctas. Pero cuando son canalizaciones que te colocan las personas en choque, en atrito, en miedo, eso no es correcto. No es de la jerarquía de la luz. Entonces, esa es una forma más. Entonces, podría ser que la canalización en ese momento no estuviera siendo a través, digamos, del cardíaco, sino que estuviera a través del psíquico. Del psíquico, ahí entra el problema de la vanidad. Que por el cardíaco tú filtras más lo que es armónico de lo que no es armónico. Cuando tú estás solo a nivel psíquico, tú coges el holograma y no te das cuenta de la energía que está ahí presente en eso. Eso va en cuestión de la vibración también. De la frecuencia de cada persona, exactamente. Entonces, de acuerdo con la energía de cada persona, lo que él capta. ¿Qué nos puedes decir del Cristo interno? ¿Qué es el Cristo interno? El Cristo interno es la conexión de tu cardíaco, de tu llamatrina, con la armonía del cosmos. El Cristo interno es cuando tú eres resonante con la armonía cósmica. Entonces recibes la energía del cosmos y la energía de la tranquilidad, de la armonía y consecuentemente de tus hermanos espirituales, tus maestros espirituales que están en esa frecuencia. Entonces tú eres un receptor de esa energía y ahí consigues canalizar una energía muy, muy armónica. Comentas la llamatrina, ¿para qué sirve? ¿Cómo podemos activarla? ¿Cómo se puede? ¿Hay algún tipo de medir nuestro nivel energético en llamatrina? La llamatrina es un átomo, una partícula de conexión taquiónica. Es un portal de conexión con los patamares superiores. Ahora, desarrollar la llamatrina es un entrenamiento interno, es un trabajo interior de armonización, de meditaciones, de armonizarse, equilibrarse, ¿ya? Estar tú contigo mismo, aprendiendo a reconocerte, aprendiendo a neutralizar nuestro ego, nuestro miedo, nuestra culpa, nuestra rabia, nuestros rancores, nuestros procesos personales. Ahí tú entras en contacto con tu Cristo interno. Entonces, en cuanto una persona busca afuera, jamás va a llegar a su Cristo interno, nunca. ¿Qué diferencia hay entre instinto e intuición? Es delicado. La intuición es un segundo plano. Primero viene el instinto. Nosotros como estructura biológica animal tenemos en primer patamar el instinto natural, que cuando uno lo desarrolla más a nivel psíquico se transforma en intuición. Por eso es que es muy difícil de separarlo. Es un hilo. Pero básicamente la intuición se desarrolla cada vez más cuando tú trabajas tu interior, trabajas tus capacidades psíquicas. Entonces tu intuición crece en capacidad de desarrollo y pasas a tener una capacidad intuitiva mucho mayor de lo que tiene una persona normal. Por eso es que los dos se confunden mucho. ¿Cómo diferenciamos la intuición? ¿Qué es en sí la intuición también? Mira, desarrollar la intuición, yo creo que se desarrolla en contacto con la naturaleza, la experiencia que yo he tenido. Montaña, contacto con los devas de la naturaleza, con la estructura del planeta, empiezas a sentirlos, empiezas a sentir la energía y eso te desarrolla tu intuición y toda la capacidad que envuelve la intuición y instinto, los dos. Pues hay otra pregunta también, son temas que también están mucho ahora mismo en la actualidad, suscita mucho interés y son los nuevos niños o niños índigo, cristal, arcoíris,
¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué nos puedes Bueno, decir? bioquímicamente, hasta donde sabemos, hemos descubierto, y la gente que ha colocado informaciones científicas, una persona común tiene 20 aminoácidos conectados entre los 64. Un índigo en principio tiene 24. En la secuencia viene el cristal con 28, después viene la esmeralda con 32, y ahí una secuencia. El arco iris es una ilusión, porque teóricamente tendría que tener por lo menos 38, 40 y poco aminoácidos conectados. Entonces, en principio hay un factor muy delicado aquí. Hay una fiebre de niños índigos, lo que es una gran mentira, porque ¿qué pasa? El estudio científico ha demostrado que los niños actualmente han desarrollado una capacidad psíquica superior a lo que una persona de los años 70 desarrollaba. En los años 70 el coeficiente intelectual era de 90 puntos en media, hoy es de 114. O sea, los niños de hoy son más inteligentes que nosotros, en la misma edad. Los niños de hoy ya saben usar ordenadores, nacen sabiendo. Entonces los niños de hoy están psíquicamente mucho mejor desarrollados. Pero lo que pasa, a nivel del planeta todo, tenemos un grave problema que son las infecciones. Entonces los estudios que se han hecho en Brasil, así a nivel de personas que yo conozco, que son científicos, son profesores, doctores, la mayor parte de los niños que tienen hiperactividad no son índigos, están contaminados con vermes, oxivirus y otros problemas vermes. Alimentación, infecciones. Entonces eso genera hiperactividad. Si tú le das a esos niños los remedios correspondientes de hierbas, por ejemplo, o los químicos comunes, se normaliza, se tranquiliza. Eso es un facto real. Ahora, ¿existen niños? Existen, pero no es el 100%. Es una cantidad pequeña de niños. Básicamente, un índigo tiene un coeficiente intelectual mínimo de 120 puntos, de ahí para más. Y muchos de estos hiperactivos que tú los ves no tienen 100 puntos, 110, cuanto mucho. Entonces las personas confunden los índigos con los hiperactivos, ¿ya? Esos son factos que es importante que sea evaluado de una forma correcta. Ahora, técnicamente están viniendo nuevos seres para acá, están viniendo maestros a encarnar que tienen una condición genética índigo. Ahora, eso no es de ahora. La internet cuando dicen que llegó a los años 80 es mentira. Blavatsky fue una índigo de su época, Jesús también, Kutumi, Gandhi, Krishnamurti, Rudolf Steiner. O sea, esas personas que marcaron época en su momento eran lo que uno llama hoy de índigo. Por lo tanto, los índigos siempre existieron. Comparados a la época que vivieron, eran los índigos que se habla hoy, o los cristales. Entonces la Tierra siempre llegaron seres de luz a encarnar acá, que fueron los parámetros de nuestro crecimiento consciencial, esotérico, muchos de los cientistas, Einstein, para la época, un índigo, Planck, un índigo, todos los grandes científicos, los grandes matemáticos que se destacaron, eran índigos para su época. Entonces hay que rever mucho esos conceptos. Da Vinci era un índigo, o sea, un cristal, lo que fuera. Eran personas arriba de la media en la época que vivieron, y tal vez hasta la época de hoy. ¿Hay alguna forma de saber, aparte de, bueno, pues por la hiperactividad que nos comentas, ¿hay alguna forma más de saber si un niño es índigo o es...? Por ayudar un poco a los padres a saber. Es muy complicado eso, porque en verdad yo creo que primero falta mucho contacto, mucho diálogo entre un padre y un niño hoy en día. La educación está muy complicada. Los niños hoy son mucho más exigentes a nivel de conocimiento que éramos nosotros en nuestra época. Entonces es un tema delicado que es complejo, porque independiente de un hijo de nosotros ser índigo o lo que sea, es nuestro hijo, o sea, hay que amarlo de la misma forma. Si es o no es, no importa. Entonces lo que pasa es que tenemos que aprender a, en vez de ser el modelo de nosotros, que uno era sumiso al padre, a los padres, hoy el padre tiene que tener un papel de amistad, ser amigo antes de ser padre o madre de un hijo. Entonces el papel de la amistad pasa por la conversa, el diálogo, estar siempre conversando, teniendo un contacto de amistad, en que el hijo tenga confianza en el padre y no miedo del padre. Ese es el primer paso para empezar a tener un trabajo de educación diferenciado
en que estos niños tengan el apoyo materno-paterno equilibrado y no el miedo que normalmente se tiene. Hay que cambiar muchas cosas en la educación. En verdad nosotros estamos usando un modelo de educación fracasado de 100 años atrás, ya no funciona. ¿Y qué consejos o cómo se podría cambiar de alguna forma esta educación para los nuevos niños? Que cambiar esta educación es cambiar un modelo mundial, por ejemplo. Es un absurdo. Un niño hoy, por ejemplo, empieza a estudiar física, matemática, química, cosas que jamás va a saber en su vida. Entonces, muchas veces los niños tienen una capacidad de creatividad, de cosas mucho mejor que tienen que aprovechar ahora. Si el tipo va a ser ingeniero, él estudia las materias de ingeniería a futuro, no necesita estudiarlo con 10, 12, 15 años de edad, no lo va a usar, lo satura. Entonces, su capacidad tiene que ser aprovechada en aquello que realmente es de su naturaleza y no obligarlos a estudiar algo que no funciona. Entonces, hay que cambiar muchas cosas y eso significa romper con los paradigmas de nuestra sociedad de los últimos 150 o 200 años. Eso no va a ser ahora. Porque eso se va a ser cambiado cuando estos actuales niños estén en el gobierno, estén en el poder de aquí a 20, 15 años. O sea, si se planta la semilla hoy, creo que de aquí a 15 o 20 años vamos a tener un cambio en la educación a nivel mundial. En este momento es utópico, pero hay que hacerlo, hay que investir en eso. Y parte de plantar la semilla ahora con estos niños. También hay otra cosa que estamos sacando con la conversación. Volvemos a retomar un pelín el tema de la manipulación alimenticia. ¿Qué está pasando con la alimentación en relación a los niños, la cadena del ADN? Porque claro, si se manipula de esa manera, no se permite que el ADN evolucione, con lo cual... Sí, el problema es muy serio porque el primer enemigo en la alimentación de nosotros es el azúcar blanco refinado. Es el primer veneno porque él provoca varios problemas en la salud. Sin contar que él genera un proceso de hinchazo de las células y gordura mórbida, así como todos los químicos que le están poniendo hoy. Hay varios productos químicos en la alimentación que te generan gordura mórbida y radicales libres. Entonces, eso realmente es muy delicado. Otro problema muy mayor en la alimentación es que esto hoy, por ser más cómodo y más barato, se le da de comer a los niños fast food, comida chicharro, que no sirve para nada, es pura química y no funciona. Entonces, el tema de la alimentación empieza primero. La contaminación es un aspecto, después viene la calidad de la alimentación. Entonces, esto tendría que ser estudiado, revisto por las familias, buscando, ¿saben?, en internet, lo que es tóxico, lo que no es tóxico, y empezar a hacer una separación de lo que es realmente bueno o no para cada uno. Porque es un tema que envuelve medicina, nutrición, los químicos, los biólogos, y muchas multinacionales. Entonces no es una área que yo conozca con profundidad. Sé que hay muchos elementos contaminantes realmente, y para los niños es muy complicado porque los dulces, las cosas dulces es donde está la química, la nanotecnología, básicamente. El arroz blanco, la porquería, pura química, la harina blanca. Entonces, si uno empieza a separar las cosas, tenemos que cambiar todas las bases de la alimentación también. Entonces, lo que los rusos descubrieron haciendo estudios del ADN de los niños índigos, los cristales, que si tú le das durante 7 o 8 años, me parece, a un niño índigo, dulces, azúcar blanca, pierde todas las capacidades psíquicas que tiene. ¿Y no se vuelve a recuperar? No, se puede estar volver, pero tiene que dejar de comer un montón de porquerías, que son vicios. ¿Cómo tú le quitas a un niño el azúcar? Los dulces, los helados, el chocolate, todas las porquerías. Va en todo. En el pan blanco de la panadería tú tienes azúcar. Entonces, y si no tiene azúcar, tiene las hormonas. Entonces, por eso los antiguos decían que quien tiene tierra, que plante su propia comida. Porque hoy llegamos a un nivel de contaminación absurdo. Es que incluso aunque quieras llevar una alimentación un poco más sana, ¿cómo lo haces? Porque realmente hasta la verdura está contaminada con tóxicos, la carne está hormonada, el agua está hormonada, entonces... Hay que empezar a buscar alimento orgánico, certificado, o quien tiene tierra que empiece a plantar su propia comida, la lechuga, el tomate, lo que sea, para disminuir la ingestión de contaminación, cortar muchas cosas. Entonces en las grandes ciudades es muy complejo eso. Ahora, ¿quién vive en el interior del campo? No hay problema.
Yo en mi casa en Brasil tenemos comida totalmente, orgánica. ¿Ya? Tenemos empresas, hay gente que tiene empresas que te ofrecen en tu casa, por un valor que no es tan alto así, comida orgánica. Todo lo que tú quieras. Tú los coges, los pones en el ordenador, es lo que quieras, todas las semanas te lo mandan. En Estados Unidos también. Aquí creo que en Europa también deben existir esos sitios. Es cuestión de buscar. De buscar en internet. Ah. Has comentado también que las chuches de los niños llevan nanotecnología. O sea, es una forma también de tenerles controlados. Sí. ¿Qué es nanotecnología? Bueno, la nanotecnología empieza con una palestra de Max Planck en 1954. Para que tengan una idea, a qué nivel estamos, en el año 1994, el equipo técnico de la IBM, en Zúrich, me parece, consigue construir por la primera vez el primer microscopio de tunelamiento nuclear de la historia, con la cual se sacan fotos, imágenes, por la primera vez de un átomo y de su estructura interna. Ese aparato tenía la tecnología de la época de mover los átomos y hacer lo que quisieran, herramientas con los átomos. Entonces ellos ganaron el premio Nobel en 94 escribiendo con los gases nobles IBM. Una otra equipo que viene de esa, en el 2004, gana más otro premio Nobel construyendo una guitarra electrónica atómica que tiene 20 veces menor en diámetro que un hilo del pelo humano, con 6 cuerdas que tocan, cada cuerda con 150 átomos añadidos uno al lado del otro. Esa guitarra existe, está archivada, lo pueden accesar, le dio más un premio Nobel. Desde ese momento, la tecnología de nosotros científicamente consigue mover átomos y construir aparatos que llamamos de nanotecnología. De eso entramos a los superconductores y a los metales, que empezamos a hablar ya de tecnología reversa, extraterrestre, hipotética, que no es real. Eso la tenemos hoy a nivel del ejército norteamericano y de las partes secretas de ellos. Tenemos hoy ropa de invisibilidad total, como el manto de Harry Potter, que existe. En YouTube hay varias imágenes de eso funcionando. Dicen que no existe. Entonces, eso es nanotecnología. Hoy, por ejemplo, tú le pones al hueso a una persona un rayo láser con 50 átomos proyectados dentro del hueso. Esos átomos se van juntando con el líquido sinovial de los huesos y tú tienes después un chip de metal dentro del hueso. Eso el gobierno secreto que llamamos tiene esa tecnología más de 20 años. Sí, pero entiendo que esa tecnología es de ayuda, ¿no? Entre comillas. La otra tecnología... Depende de quién la manipule, puede ser de ayuda o no, depende. Hoy la nanotecnología, por ejemplo, hace poco tiempo leí un artículo en una revista científica médica, están cogiendo algas marinas, cogen el ADN de la alga marina, que es compatible con alguna estructura humana, y le ponen microprocesadores de silicio con informaciones y se lo implantan en el cerebro humano para personas que son parapléjicas. La medicina está usando nanotecnología hoy. Entonces depende de quién manipula eso. Bueno, pues si tienes alguna cosa más que comentarnos, o la jerarquía quiere dar un mensaje. El mensaje que se puede conectar a todos es: vivan de una forma, de un recto vivir, recto pensar. Cuando ustedes generan eso dentro de ustedes y co-crean que hoy yo voy a ser mejor de lo que fui ayer, diariamente, ustedes están co-creando una condición psíquica y espiritual de ser personas correctas, ser personas que van a por lo menos intentar, y no se van a dejar llevar por las situaciones de momento que no son armónicas. Básicamente, estamos aquí para aprender. Entonces, este planeta es una escuela. ¿Quién busca recto pensar, recto vivir? La escuela más rápida. ¿Quién busca al otro lado? La escuela es más demorada. Básicamente eso. Caminas una montaña. Depende cómo uno lo vea, ¿no? Normalmente uno se queda más tiempo aquí porque se engaña demasiado, ¿no? Claro. Pero
Hay muchas personas que son buenas de corazón, que están engañadas, pero son buenas de corazón. Están siguiendo los dogmas. Cuando ellos despiertan y se dan cuenta que el Cristo está dentro y no fuera, que no necesitan de gurús, de maestros, de nada, siguen su camino y se reconectan. Entonces, a medida que una persona busca ser armónica y equilibrada, logra mucho más que la gente que tiene fanatismo. Simple es eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información que nos has dado. Perfecto. Muchas gracias. Yo que le agradezco todo. Suerte a todos, gracias. Queden en la paz de vuestro corazón y nos vemos por ahí.